8 de la mañana con 32 minutos, 8 con 32 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro tercer invitado. Se trata del sociólogo Ismael Bernal, que nos acompaña de manera telemática. Ayer el presidente de la República estuvo en Esmeraldas presidiendo una mesa de seguridad. No sabemos con exactitud las medidas que se han adoptado. Esto ocurre en momentos en que el secretario de Seguridad renunció a su cargo y ha dejado esta dependencia en acefalía. No se conoce quién va a ser su reemplazo. ¿Cómo está? Se suponía que es Dan Topic, pero se lo cayó. No se confirmó su posesión, porque exhibía unas credenciales de que experto en seguridad pública y privada, de que había estado hasta en la guerra en Ucrania con Rusia, etcétera, etcétera. Pero después se reveló que en 2019 tenía denuncias. Una denuncia por violencia intrafamiliar, porque se había cascado a puñetes con su propio hermano por una casa. Por herencias. Por una casa. Entonces sí. Y tenía denuncias y tenía varias otras denuncias también de intimidación. Al parecer no era una persona muy pacífica, que digamos. 8 con 33 minutos, saludamos a Ismael. Ismael, buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo le decía ayer, el presidente de la República finalmente visitó Esmeraldas y dijo que han detenido en un operativo a alias Coco, que es alias Coco, integrante aparentemente de la banda de los Tigrones y que presuntamente habría participado en la matanza. Pero más allá de eso y de la presencia, ahora sí, después de la masacre masiva de policías y militares, ¿qué ha pasado en Esmeraldas? ¿Cuál es la situación que se vive al momento y cómo analizar y evaluar esta reacción que han tenido desde el Estado, desde el gobierno, tras esta masacre? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por el espacio. De nuevo, ¿no? Para entrar de lleno con la situación, me parece preocupante la capacidad de respuesta que tiene el gobierno nacional frente a estos acontecimientos violentos que ocurren en Esmeraldas, ¿no? El atentado terrorista ocurre a las 8:59 de la mañana. El presidente recién, vía Twitter, como despertando de su tumba, pone un tuit a las 5 de la tarde casi. Es decir, 7 horas. Y en 7 horas lo único que hace es poner un tuit, ¿no? Mientras a la población estaba totalmente abandonada aquí en Esmeraldas. Ahora, a mí me parece importante desmantelar este discurso del gobierno cuando dice, por ejemplo, que el AMPA pretende desestabilizar o debilitar su institucionalidad, ¿no? O sea, el atentado terrorista ocurre, para que nos hagamos una idea, para todos los oyentes que están escuchando y están viendo y siguiendo el programa, ocurre entre la Fuerza de Tarea Conjunta frente al Comando de Operaciones Navales y frente al Subcomando de Guardacostas Norte de Esmeralda. Por allí ingresaron y por allí salieron, ¿no? Entonces están rompiendo de nuevo el candado de la seguridad nacional. Porque, claro, en el puerto pesquero artesanal, que es uno de los más grandes del país, también está se hace, es decir, un centro de atención a la ciudadanía. Hay un registro civil, ahí está ubicado el centro Violeta, ¿no? Y en ese momento, ¿qué pasó con las cámaras del ECU 911, por ejemplo? ¿No? Ya que se reunieron el día de ayer y que lo cercaron únicamente el ECU 911 mientras la ciudad de Esmeraldas estaba abandonada, estaba desierta, precisamente por esta situación de inseguridad. O sea, la visita del presidente no fue más que una vil burla para la población esmeraldeña, ¿no? Porque se está rompiendo el candado de la seguridad nacional, pero también están rompiendo el tejido social de Esmeraldas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la respuesta en el sentido de los operativos? Se han realizado 60 allanamientos, vamos aclarando por ahí, ¿no? En esos 60 allanamientos únicamente han decomisado 2 revólveres, un arma blanca y unos motores de lancha fuera de circulación. Entonces, ocurrieron 24 horas y el general Zapata, que de nuevo mandó está diciendo que la población es básicamente cómplice de toda esta violencia, ¿no? O sea, está diciendo que los pescadores prefirieron la defensa de un grupo de crimen organizado y por eso los acribillaron, ¿no? Entonces, esas declaraciones son las que lastiman, son las que duelen, son las que están fragmentando a la población. Porque no puede ser posible que, teniendo todos los recursos públicos y teniendo todas las relaciones públicas en sus manos, nos den estas respuestas tan precarias, ¿no? Recién 3 detenidos, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando tanta negligencia en cuanto a la respuesta del Estado, ¿no? Ismael. Sí, cuéntame, estimado Alex. Un gusto saludarte, Ismael.
y obviamente enviar desde acá también nuestro abrazo y nuestra solidaridad a todo el pueblo esmeraldeño a través tuyo. Ayer estuvo aquí con nosotros Juanita Francis, tú seguiste esa entrevista, tú la viste, la comentaste también en tus redes sociales. Y Juanita, digamos, las veces que ha estado acá con nosotros, no únicamente ayer, sino varias ocasiones en las que hemos recurrido a ella para hablar sobre lo que sucede en Esmeraldas, ella ha puesto en alerta algo que tú también lo has comentado y tiene que ver con que a Esmeraldas le han dejado abandonada a la buena de Dios y que ahí se aplica una política de la muerte, ¿no? Que la solución a los problemas que enfrenta Esmeraldas no es la militarización de la provincia, ni que es tampoco llenar todo el territorio de Esmeraldas de patrulleros y de efectivos policiales. Y tú has dicho algo que es súper importante ahora en la parte final de tu primera intervención, que es la ruptura del tejido social. ¿Qué pasa en la provincia? ¿Dónde encuentras tú el origen de todo esto que estamos viendo hoy como resultado de la ausencia del Estado, de la no presencia en las cosas más básicas, más elementales, como por ejemplo educación, salud, servicios básicos? ¿En dónde se origina todo este problema que está enfrentando Esmeraldas? A ver, en términos de seguridad, ¿no? Porque también me parece marcar un antecedente que es el año 2018, ¿no? Cuando ocurre el atentado en la estación de policía de San Lorenzo. Rompieron la seguridad nacional. Esto no fue un asunto menor y la respuesta del Estado fue precaria. Por tanto, luego en Esmeraldas, en la capital, el año pasado, ocurrieron varios atentados con coches bombas. Que luego lo que ocurre aquí en Esmeraldas, también ese es el problema. En Esmeraldas se está instrumentalizando para la violencia. La están usando para estas prácticas delictivas. Entonces, luego en el país se amplifican. Ahora, para entrar con la situación del desempleo en Esmeraldas, porque me parece preocupante, las cifras dicen que solo dos, escúchese bien, 2 de cada 10 esmeraldeños tiene acceso a un empleo en condiciones y con beneficios de ley. Es decir, 8 personas están desempleadas. De esas 8 personas, directamente no tienen empleo o se dedican al comercio irregular, que conecta con el puerto pesquero artesanal, que es un eje, no solamente económico, también es un centro donde las familias más empobrecidas tienen un mecanismo de subsistencia. Entonces, cuando rompen la seguridad, cuando rompen el tejido social, ¿no? Están quitándole un mecanismo de subsistencia a la población más vulnerable de Esmeralda. Entonces, más desempleo, más desigualdad, más violencia, porque si bien es cierto, no existe una relación directa entre la pobreza y la violencia, más bien existe una relación entre la desigualdad social y los márgenes de violencia. Por eso Esmeraldas está en esta situación. Ahora, Alexis, si me permite un momentito, porque quiero hacer un pequeño paréntesis también con la situación de los espacios en Esmeraldas. Ahora mismo la vía de ingreso a Esmeraldas está cerrada. Los habitantes de Chafló han cerrado la vía precisamente por la falta de mantenimiento de la misma. No lo estoy diciendo yo, lo dice el mismo Banco de Desarrollo. Red estatal. Esa es parte de la red estatal, esa vía que está en mal estado. Claro, ¿no? Entonces ahora, la Universidad Luis Vargas Torres, los estudiantes llevamos manifestándonos desde el año 2017, reclamando por la seguridad, ¿no? Y hasta el momento no se nos ha escuchado. Entre el 10 de abril y el 11 de abril, mientras ocurría todo esto también en Esmeraldas, los estudiantes estaban siendo víctimas de asalto dentro de la universidad. En la universidad han asesinado a 2 guardias de seguridad, han asesinado a un decano y a un docente de la Facultad de Administración, y también han realizado un atentado a un guardia privado. Pero, ¿cuál es la respuesta entonces que el Estado viene a darnos, ¿no? O sea, no hay un paneo, no hay un ejercicio de visualizar cuáles son los puntos más vulnerables en Esmeraldas. Ya no se puede ir al centro comercial, ya no se puede estar en el parque infantil, ya no se puede estar en ningún lado precisamente por esta situación de violencia, ¿no? Entonces, ahora de nuevo, retomando las cifras que también conecta con el desempleo, a la Universidad Luis Vargas Torres postulan 10.000 jóvenes comprendidos entre 18 y 27 años. Entre esas edades, solo 1.500 estudiantes ingresan. Es decir, 8.500 jóvenes se quedan sin estudiar, tomando en cuenta que esta es la única universidad que tiene la provincia, ¿no? Y que ahora está cerrada precisamente por la inseguridad. Los estudiantes están en resistencia, están en paro, porque no se les está garantizando el ingreso en condiciones a la universidad, ¿no? Entonces,
Todas estas situaciones de lleno están atacando a Esmeraldas. El mercado municipal que conecta directamente con el puerto pesquero artesanal, porque claro, son líneas que están conectadas comercialmente, son líneas que están conectadas con el trabajo irregular, ¿no? Porque hay que llamarlo así, no hay que llamarlo trabajo informal, ¿no? Y claro, tiene que ver con la venta de mariscos. De eso viven las familias más vulnerables de Esmeraldas, que viven con menos de $1 al día. Entonces ahora con el atentado le están quitando ese mecanismo de subsistencia, ¿no? Nos están dejando, y esto en términos sociológicos se conoce como necropolítica, la política del dejar morir. El Estado está tomando la decisión de dejar morir a Esmeraldas. No puede ser posible que ahora nos lancen un decreto para aportar armas de fuego mientras nuestros estudiantes se quedan fuera del espectro educativo, pues. Entonces no tiene ningún sentido todo esto que plantea el gobierno. No tiene idea de dónde está parado. Eso es lo cierto. Ismael, ayer... Ismael, ayer la señora Lucía Sosa se quejaba de la visita al presidente de la República y decía que demuestra tanto el presidente de la República como el hasta ayer secretario de Seguridad Ordóñez un quemimportismo absoluto porque no había incluido a las autoridades locales en la planificación de esta mesa de seguridad. Si no se incluyó a las autoridades locales, que en teoría son quienes conocen el territorio, ¿qué posibilidad de éxito pueden tener las medidas que se adopten a raíz de esta visita que ha hecho ayer el presidente de la República? Mire, también hay que ser honesto. La alcaldesa Lucía Sosa no le paga a sus trabajadores. Vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, también hay que estar en posición para decir las cosas, me parece, por parte de la alcaldesa. O sea, que no se preocupe primero por la plantilla de trabajadores que también están siendo afectados por esta situación de desempleo, que de paso ahora no les pagan, ¿no? Entonces, las autoridades locales, vamos también a ser claros, utilizan el puerto pesquero artesanal para su campaña política. Los vemos siempre en campaña, ¿no? Se ponen el chaleco, antibalas, van, saludan a la gente, ¿no? Pero cuando toca realmente estar allí, no están. Ese día del atentado, no estaban allí. Pero para hacer videos, spots publicitarios para el turismo, ahí sí van a utilizar a nuestros pescadores. Ahí sí son amigos, ¿no? Ahí no se anteponen ante la versión del presidente. Y el presidente de paso viene e insulta, ¿no?, a las autoridades locales. Porque hace no más de un año, ¿no?, que ocurrió lo del terremoto en Esmeraldas, vino el presidente e insultó a la alcaldesa y a la señora prefecta, ¿no? En su cara les dijo, no, que las mujeres siempre nunca se ponen de acuerdo. Entonces, con ese tipo de comentarios, ¿cómo vamos a tramitar los conflictos? ¿Sí? Desde el gobierno estás emitiendo todas estas violencias, estás ejerciendo esta violencia. Entonces, no sabemos por dónde hacerles entender que deben gobernar con la gente, ¿no? Deben estar con la población, porque vienen y solamente están cumpliendo con la agenda gubernamental. Están diciéndole, sí, señor presidente, todo está bien, todo está perfecto, todo está controlado. No está controlado, es totalmente falso. Esmeralda cerró el año pasado con 66 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 3 veces más que la media nacional, que son 20 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, según el dato público de la Policía Nacional. Entonces, ¿hasta cuándo? O sea, tenemos estas cifras desde ya hace tiempo, tenemos todos estos indicios, tenemos todo este conflicto por el territorio. El espacio ahora mismo en Esmeraldas está privatizado, por eso la población no sale a manifestarse. También hay que entender eso. Por ahí veía en algunos comentarios, ¿no?, que decían, no, ¿por qué Esmeraldas no se manifiesta? Porque si sale a la calle la van a matar. No es una invención. La gente que está hablando, Juana, por ejemplo, que es una representante de derechos humanos, ¿no?, que está hablando desde Esmeraldas, siempre pone en riesgo su integridad, pero lo hace por hablar de Esmeraldas, ¿no? Y es esa también la situación. Ahora mismo también hay un proceso de autocensura. Quieren censurar lo que ocurre aquí en Esmeraldas, quieren limitar eso, porque estresa a la población, no estresen a la población. ¿Cómo le vamos a decir eso a la gente cuando la semana pasada, antes del Viernes Santo, teníamos un triple femicidio, ¿no? Y la respuesta del Estado, de nuevo, precaria, lenta, ineficiente, inepta. No puede ser posible, no podemos ir bajo estos criterios, ¿no? Todas estas violencias han ingresado por Esmeraldas y lo sostengo. Han ingresado por Esmeraldas y se han amplificado en el territorio nacional. Porque no es normal que en Quito aparezca un coche bomba, ¿no? Entonces, en esa situación nos encontramos
estimado Alexis y estimada, disculparán un poco la molestia, ¿no? Que es la indignación de ver cómo están dejando morir esmeraldas lentamente, ¿no? Están dejándola morir. O sea, no hay precedentes para esto. No hay precedentes. Si bien es cierto, la deuda con esmeraldas es histórica, estos últimos 6 años han sido horribles para Esmeraldas. Debo decirlo, es dantesco lo que ocurre aquí en Esmeraldas. Esmeraldas, que tiene además un potencial turístico increíble, ¿no? Yo, una cosa que venía pensando hoy de camino acá a la estación, Ismael, sobre Esmeraldas, es cómo dejamos morir lentamente una provincia que para, por ejemplo, los quiteños es el destino de vacaciones. Yo no soy muy playero, tengo que confesarles, pero los amigos, los familiares, los conocidos, cuando van a la playa de Esmeraldas. Y que no nos hayamos preocupado, tomando en cuenta de que el poder político en Ecuador se encuentra en Quito, que Quito le haya dejado abandonada a Esmeraldas, o que el poder político le haya dejado abandonada a Esmeraldas. Eso es algo que no logro entender. ¿Por qué? Porque Esmeraldas es la provincia a la que, por lo general, la gran mayoría de quiteños utilizan para ir a vacacionar. Te digo, no logro entender, no puedo entender. Yo quería, a propósito de lo que nos mencionabas hace un momento, Ismael, esta situación tan precaria, preocupante de los estudiantes de la Universidad Luis Vargas Torres. Nos dices, desde el 2017 venimos reclamando por seguridad, venimos protestando, han matado guardias. Fíjate que lo que ha pasado también en la Universidad Estatal en Milagro, por ejemplo, donde una estudiante fue asesinada con modalidad de sicariato. La inseguridad ya nos está acercando. Aquí en Quito ayer estalló un artefacto explosivo. Ya se meten a robar en los condominios, en las urbanizaciones, es decir, ya no hay lugar seguro en este país, en todo el país. Pero claro, hay lugares, hay provincias, hay ciudades que están padeciendo más que otras por el tema de la inseguridad. Y nos decías, crítico por la medida que adoptó el gobierno de permitir el libre porte de armas. Hace pocos minutos nada más estaba revisando en el Twitter la publicación de una nota de Diario El Universo que recoge declaraciones últimas del gobierno nacional, y el titular de la nota es: militares saldrán a las calles a nivel nacional para apoyar los controles policiales. Fíjate una cosa, y ahí quisiera también un comentario político tuyo, que también debe partir obviamente desde la indignación que tienes y con la cual yo comparto absolutamente, Ismael. Nos metieron en la idea de que con la consulta popular la consulta popular era necesaria para sacar a los militares de las calles a patrullar junto a la policía. Después han pasado 2 años tratando de lanzarle la responsabilidad a la Asamblea de que por culpa de ellos no hay reformas legales o constitucionales para que los militares salgan a patrullar junto a la policía. Resulta que todo era cuestión de voluntad política. Los militares finalmente van a salir. En cada estado de excepción han salido los militares. ¿A qué crees tú que se debe la construcción de estos relatos para engañar a la gente y para tratar de también un poco sostenerse y mantener la narrativa del gobierno? Bueno, la narrativa del gobierno y conecta con lo que acaba de suceder ayer aquí en Esmeraldas, ¿no? En la consulta precisamente que me haces acuerdo, en el discurso del gobierno, los que estaban en contra de la consulta popular, ustedes son narcotraficantes. O sea, todo el tiempo, ¿no? Esta narrativa contra la población, ¿no? Ustedes los que están en contra, ustedes son narcotraficantes. Ayer a los familiares de los pescadores, no, que están involucrados y que por eso prefirieron defender. Entonces, es culpa de la gente, es culpa de la Asamblea, es culpa de la gente, pero nunca asumen su responsabilidad, ¿no? Y eso es una violencia institucional, ¿no? Como también es una violencia política ejercida desde esa hegemonía política, ¿no? Y que se extiende en todo el territorio nacional. Entonces, por eso es lamentable que el gobierno en este preciso momento, que tenía la oportunidad de mostrarse humano, por lo menos, de acercarse a la población, ¿no? Porque también no se está hablando de desplazados por la violencia en Esmeraldas, por ejemplo, ¿no? No se está acompañando en el proceso legal. En el Departamento de Medicina Forense cobran a la población por sacar los cuerpos de sus familiares asesinados, ¿no? En familias que viven con menos de $1 al día. Entonces, ¿cómo pretenden seguir mercantilizando con la muerte y la necesidad y el dolor de la gente, ¿no? Eso es lo preocupante. Es
el capital sobre la vida humana, ¿no? Y claro, tiene todo el sentido del mundo cuando tienes un presidente banquero, ¿no? Que no le interesa la educación, que no le interesa la inversión social. Llevamos mucho tiempo insistiéndole en que hace falta inversión social. No nos sirven más militares en las calles, ¿no? Mientras no se resuelva la situación del desempleo, mientras no se resuelva el problema de los espectros educativos. Hacen falta políticas públicas en función y en pro de fortalecer a todo el sistema educativo y a todo el sistema de ingreso de derecho. O sea, Esmeraldas 2023, y de nuevo cito al Banco de Desarrollo, que en sus estimaciones dice que recién en el año 2050 apenas 500.000 esmeraldeños van a tener acceso a agua 24 horas, 7 días a la semana. Recién, ¿no? Entonces, ocurre un coche bomba en el centro de Esmeraldas y no hay ni agua para pagar el vehículo incendiado producto de esta violencia, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo, no? El presidente primero debe movilizarse a territorio, debe estar trabajando desde acá, ¿no? Porque no puede ser posible que nos deje en total abandono. Pero claro, pedirle eso ya es suficiente cuando ni siquiera emitió una boleta, ¿no?, de cooperación a Colombia, luego del atentado terrorista perpetrado en el puerto pesquero de Esmeralda, que debió activar a toda la marina del perfil costanero, porque luego ocurrió en el puerto Roma, en el Golfo de Guayaquil, hubo otro tiroteo, ¿no? Entonces, que no mida todos estos acontecimientos es totalmente lamentable. O sea, no podemos seguir más con el gobierno. O sea, no puede ser que esté flexibilizando el porte de armas, ¿no?, y no esté invirtiendo en educación. Entonces, evidentemente vamos a tener más violencia, ¿no? O sea, es impresionante el nivel de negligencia del gobierno. O sea, Ismael, no hay el presidente ha dicho que va a sesionar nuevamente con su gabinete el Comité de Seguridad en la capital esmeraldeña el próximo domingo, el domingo 16, y que en esa reunión se tratarán algunas obras incumplidas y no terminadas, ejecutadas desde gobiernos anteriores. No ha dicho si va a ejecutar obras por su propia iniciativa. Le va a trasladar en esta reunión posiblemente la responsabilidad de obras que no han concluido a otras administraciones. ¿Qué esperar de esta cita otra vez? De nuevo, a ver, ocurre el terremoto el año pasado en Esmeraldas. A las familias no les respondieron. La gente tuvo que regresar a sus casas y parchar sus paredes porque el gobierno no le dio respuesta, porque la gente no tenía dónde vivir. Estuvo ahí en los colegios que fueron utilizados como albergues y luego las sacaron de allí porque iba a iniciar el periodo lectivo, ¿no? Entonces, que empiece por ahí, que empiece por responder por aquello que prometió, que es exactamente lo mismo que prometió en Machala. O sea, no puede ser posible. No puede ser posible que siga diciendo todo este discurso de es culpa de los anteriores, es culpa, o sea, que se empiece a hacer cargo de aquello que prometió a la población y que no ha cumplido hasta el momento. Si quiere empezar por ahí, porque ya pienso que ya está pataleando, o sea, no tiene salida, se ve encerrado y cada que se ve encerrado se enferma, ¿no? Entonces, si no puede gobernar, que se vaya, porque la población sigue trabajando con coches bombas, extorsiones, asesinatos, decapitaciones, sin agua potable, impaga, ¿no? Y sin la posibilidad de poder llegar minutos tarde porque la despiden, sin liquidación, mientras él bien viva la fiesta. No, pues entonces no puede ser posible que nos sigamos sometiendo bajo estos discursos, ¿no? Y que debe salir ya, porque la población ya no aguanta. Él dice, pero nunca hace. Ismael, tú decías hace un momento, estos últimos 6 años han sido invivibles en Esmeraldas. Yo el otro día te preguntaba, caray, ¿se puede dormir tranquilo en Esmeraldas con todo lo que les toca vivir? Y obviamente uno se pone en los zapatos de todos y cada uno de los hermanos esmeraldeños, y la conclusión es que obviamente no, pues, ¿no? Porque además, digo, en tu caso como el de muchos otros compatriotas que viven en la provincia verde, tienen familia, hijos e hijas, tienen que salir a trabajar, a estudiar. O sea, ni siquiera puedo entender ni imaginarme el nivel de zozobra con el que se vive, ¿no?, en el día a día. Pero ahora están como que tratando también de construir esos encuadres de, a ver, no es solo culpa de Lazo, entonces hay que buscar otro culpable más y tales.
Y tú has dicho estos 6 años han sido invivibles. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó durante estos 6 años? ¿Por qué es lo que está ocurriendo hoy, lo que ocurre en Esmeraldas? A ver, tampoco pretendo yo decir Esmeraldas era una maravilla. Un paraíso, claro, no lo era, porque los problemas de Esmeraldas son históricos y estructurales. Claro, pero algo con respecto a la institucionalidad había. No me crean a mí, pregunten a la gente en los registros civil, en la salud pública, o sea, que asesinen a un director, ¿no?, del Delfina Torres de Concha del Sur. O sea, por favor, eso es para perder, ¿no? En ese momento el presidente debió estar aquí. Y así de alguna manera se intentaría evitar todo este hecatombe de violencia que han transcurrido en estos últimos días. Pero no le interesa. ¿No? A él lo que le favorece es estar diciendo que todo está bien en esos eventos internacionales que él va, ¿no? Porque ese también es otro problema, ¿no? O sea, un problema es la narrativa que utiliza aquí en el Ecuador, ¿no? Y la otra es la narrativa que utiliza en el extranjero, ¿no? Entonces, antes de toda esta situación, algo había en Esmeraldas. No me crean a mí, pregunten a la gente, insisto. De hecho, se construye el puerto pesquero artesanal, se construyen las vías de Tachina, ya que tanta gente dice que de carreteras no se come. Eso le posibilita al mismo gobierno actual poder llegar a Esmeraldas en 5 minutos. O sea, producto de esa obra. Entonces, imagínense, se construye el malecón de Las Palmas, ¿no? Que de nuevo, todos estos estados de excepción, todas estas acciones que vienen desde el gobierno golpean a la población. O sea, decretas un estado de excepción sin seguridad, ¿no? Porque a la gente la seguían matando en las calles, a la gente la seguían extorsionando, ¿no? Y la gente tenía que guardar sus locales, cerrar sus locales, endeudarse con el banco para poder sostener el local. Entonces, todas estas cuestiones realmente, más que indignan, pienso que también nos quieren introducir primero una guerra que no es nuestra y luego nos quieren plantear la idea de que en Esmeraldas no hay alternativas, ¿no? Porque nos están dejando morir, ¿no? O sea, ahora mismo la universidad, por ejemplo, debe estar intervenida por la situación de los estudiantes. No pueden estar a la intemperie en esta situación tan delicada que vive Esmeraldas, ¿no? No puede ser posible que la vida de nuestros jóvenes esté en este riesgo inminente. O sea, no hay garantías realmente para la población. Y eso es preocupante. O sea, es preocupante que esté hablando y que todo el tiempo esté criminalizando a nuestra población. Ya pienso que incluso es hasta redundante, ¿no? Estarle diciendo, presidente, no diga eso, presidente esto, presidente lo otro. O sea, ya es intolerable. O sea, ya no se puede. O sea, no veo la salida. Entonces, eso. Hay un contraste en cuanto a lo antes y luego de. Entonces, en Esmeraldas ocurren 3 procesos. La desregularización del Estado, la precarización de lo público, y como respuesta de estos 2 procesos, lo que pasa es que aparece un proceso de autogestión. Es decir, la población tiene que autogestionar su seguridad con el porte de armas, la población tiene que autogestionar las medicinas. Entonces, ¿cómo pretende cederle esa responsabilidad que es del Estado, ¿no? Primero. Segundo, es con recursos públicos de las y los ecuatorianos. O sea, esto debe ser de interés nacional. O sea, y no, estamos lejos todavía de ser la prioridad del Estado. Ahora mismo somos tendencia, pero no somos la prioridad del Estado. Y eso es alarmante, eso es preocupante. Muchísimas gracias, Ismael, por compartir con nosotros este llamado de auxilio que ha hecho desde el sentimiento de esmeraldeño en carne propia por todo lo que están atravesando. Nuevamente nuestra solidaridad con ustedes y ojalá este llamado de auxilio que ha formulado en este espacio sea escuchado por las autoridades. Muy amable. Gracias, Ismael, un abrazo. Fíjense, un abrazo también, muchas gracias. Despedimos a Ismael Bernal, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, que ha estado con nosotros. Tiempo de despedirnos. Un abrazo, chau. Ya vienen las Guarmis del Barrio.